ojos que ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre mío, en el nombre de Jesús, por este instante, Padre, que este es el lugar donde se adora tu nombre, Padre. Atamos toda obra del mal, las potestades de los aires, de las tinieblas. En el nombre de Jesús, queda sin poder, sin autoridad, en el nombre de Jesucristo. Hay poder, Señor amado, en la gloria. Todo lo que se mueve, Dios mío, todo lo que quiera controlarte, pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que ángeles, príncipe, Padre, en el nombre de Jesús. Nombre poderoso en el control. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Todo espíritu de muerte y de accidente queda anulado en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a estar disertando un tema que se llama cuando el sufrimiento tiene un propósito. Gloria al Señor. Cuando el sufrimiento tiene un propósito. Hace muchos años leí una historia de un hombre que por honrar a su Dios duró un año con su mano derecha su vida. Un año con su mano derecha su vida. Nunca la bajó durante ese año. Para nada. Esto tenía un propósito. Al año, cuando bajó su mano, ya la tenía seca, sin movimiento. Sus articulaciones estaban secas, sus cuerdas ya no servían. Inutilizó su brazo. ¿Qué propósito tenía? Pero hay sufrimientos que en esta vida no sirven para nada, que no tienen un buen final, que a veces nosotros nos damos cuenta que es un absurdo que se sufra por algo y no entendemos, no comprendemos el propósito de ese sufrimiento. Cuando hablamos del sufrimiento de Job, que tenía un propósito, nos damos cuenta de una gran enseñanza. Y que también nos damos cuenta de un hombre con una paciencia impresionante. Y que este es el ejemplo de la paciencia, en la que cuando Dios está tratando a alguien y está haciéndolo para dar un ejemplo, tal vez en el que está pasando aquello no lo entiende, así como Job no podría entender lo que estaba pasando. Por eso es que en estos 42 capítulos lo he leído varias veces y me asombra la calma con la que este hombre tomaba toda esta situación, a pesar de que este hombre ya se ha destruido físicamente, porque tenía una figura horrible, horripilante, podríamos decir, porque su cabeza estaba agrietada, toda su piel estaba horadada. Tenía una figura bastante fea, maluca. Job era un hombre que daba miedo. Job era un hombre lleno de muchas cosas en su piel, y para colmo, el hombre llega y se rapa la cabeza. Al raparse, pues también las grietas, el pus, todas esas cosas por su rostro. Es un hombre que después de tenerlo todo físicamente queda convertido en una escoria. Es difícil entender eso. Y cuando yo leía esto, también me ponía en situación de Job y decía, este hombre era difícil que lo entendiera. Por eso aquellos hombres que vinieron a visitarle duraron una semana en silencio y lloraban con él. Lloraban en silencio, pero no voy a detallar las cosas que hicieron aquellos amigos con él, ni aquellas cosas equivocadas que cometieron con
los errores. Voy a enfocarme en ese propósito que tiene Dios, porque Dios tenía unas cosas importantes que mostrarle a Job. Porque si nosotros miramos la vida de Job, nos damos cuenta que este era un hombre que era difícil encontrar un hombre en los tiempos de Job como él. Era muy difícil, porque era un hombre con un comportamiento de Dios que no era común en esos tiempos, y que el adversario quiso de pronto retar a Dios con este hombre, y de hecho Dios le permitió que este hombre fuese probado sin saber qué estaba pasando este hombre. En la medida que la historia pasa el tiempo, la Biblia no describe cuántos años pasó este hombre en ese sufrimiento. Pero cuando en el capítulo 38, Dios comienza a responderle, nos damos cuenta que Dios lo que quiere mostrarle a Job es, primero, su soberanía; 2, su justicia; 3, la ignorancia que él tenía. Al final nos vamos dando cuenta de todo eso. Y ese propósito es el propósito por el cual Dios trata a este hombre. En estos tiempos, Dios está haciendo que muchos hombres sean tratados y mujeres. Y a veces nosotros no entendemos esas cosas. Hay personas que están pasando por grandes calamidades, grandes sufrimientos. Hay personas que no se entienden por qué pasan por situaciones que no le haya explicación alguna, ni la vida, ni la sociedad, ni nadie. Eso está en el secreto de Dios. Porque hay cosas que solo están en el secreto de Dios. Y esta Dios las quiso mostrar por medio de Job, para que nosotros podamos sacar una conclusión certera, que Dios hace las cosas y Él las hace como a Él le place. Y nadie puede estar cuestionando lo que Dios hace. Mas sin embargo, Dios en lo que hace con Job nos está mostrando que Él puede hacer cosas que nosotros no entendemos, pero Job es esa tipología de las personas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué está pasando con aquella persona, pero Dios está jugando un papel importante en la vida de aquella persona. Aquella persona se está convirtiendo en un instrumento de algo que Dios está haciendo, pero nadie le encuentra pies y cabeza a aquello, porque la respuesta única y exclusiva la tiene Dios. La respuesta no la tiene la sociedad, no la tiene la ciencia médica, no la tienen los científicos, nadie la tiene. Solo Dios en su infinita misericordia, poder, justicia la tiene, y Él la da a conocer. Por eso es que hay cosas que es mejor uno quedarse callado, porque hay cosas que gente la está viviendo y no es culpa ni de él, no es culpa de su familia, no es culpa de una maldición, de un castigo, de algo que Dios, que la persona haya hecho, sino que Dios exactamente lo sabe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, en este capítulo 42, cuando Jehová le responde, dijo, Jehová responde a Job, yo conozco que todo lo puedes. En esta expresión que Job está dando, comienza a reconocer la soberanía de Dios. Y sabe, cuando alguien no reconoce la soberanía de Dios, no entiende nada. Muchas veces no tiene ni la razón de ser por la cual Él está en la tierra. Muchas veces no entiende ni por qué viene a la iglesia, ni por qué es salvo siquiera, ni por qué Dios tiene algo con él, porque la persona no conoce la soberanía de Dios. Pero cuando Job comenzó a conocer la soberanía de Dios, se dio de cuenta inmediatamente que cuando alguien es soberano, tiene la autoridad y tiene el poder para remover, para hacer, para construir, para destruir, para construir, para transformar, para armar y para armonizar y para hacer lo que Él le plazca. Esa es la soberanía de Dios, que nadie le encuentra una explicación lógica ni tiene un sentido racional, porque eso es el poderío
mío y esa exclusividad es de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso nosotros vemos un ejemplo en Daniel, cuando Nabucodonosor comenzó a ser tratado. Nabucodonosor, Dios le comenzó a tratar su altivez. Dios comenzó a tratarlo a él. Y a veces hay cosas que Dios las está tratando contigo. Dios, y hay cosas que tú pasas, procesos que tú no entiendes, pero ¿qué me está pasando? Y yo no comprendo. Busco una manera de solucionarlo aquello, pero yo no entiendo. Los que están a mi alrededor preguntan, pero ¿qué está pasando? Cuando este hombre Nabucodonosor fue puesto por Dios después de un acto de desobediencia, duró 7 años convertido en una fiera horripilante. Entonces fue que él reflexionó al final, porque durante ese tiempo que estuvo así, su mente estuvo enajenada. Su mente no tuvo ningún control. Su mente estaba bajo el dominio de Dios. Job, en medio de su enfermedad, Dios lo tenía cogido. Dios tenía a Job. Dios tenía el control de la vida de Job. Dios tenía el control de la vida de este hombre, también llamado Nabucodonosor. Cuando las cosas están pasando que uno no entiende ni usted comprende, simplemente dele la gloria a Dios, adore a Dios y siempre pida misericordia, porque me llama notablemente la atención que Job, a pesar de que dijo cosas contraproducentes en respuesta a sus amigos en el versículo 7, dice: aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job cometió cosas imprudentes. Job habló cosas que no debía hablar. Pero cuando Dios te está tratando, cuando Dios está haciendo cosas en tu vida que tú no entiendes, aún las cosas que hablas como locura, aún las cosas que tú hablas en las que tú a veces no sabes ni lo que dices, esas cosas Dios las comprende, porque a veces nosotros en medio de un trato difícil, en medio de una escasez, en medio de una adversidad, tendemos a desvariar en nuestra manera de pensar. Muchas veces hablamos locura en medio de las circunstancias que estamos viviendo, y Dios sabe que como ser humano podemos cometer este tipo de errores en nuestra manera de hablar. Y mire que Job, nosotros vemos que cometió algunas palabras de errores, pero nunca las cometió en contra de Dios. Siempre defendió a Dios, siempre honró a Dios, cosas que sus amigos no supieron hacer. Y Job defendió a Dios, honró a Dios, guardó su palabra, siempre hizo lo que tenía que hacer correctamente respecto a Dios. Y eso es lo que hoy tenemos que entender, que cuando Dios en su soberanía está haciendo algo en ti, en la familia o en alguien que nosotros no comprendemos, tenemos que entender que Él es soberano, que Él hace como le place. Aunque no lo entendamos, tenemos que adorarle y glorificarle. Hay una palabra muy bonita que Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso es una palabra hermosa. Nosotros durante estos 20 y pico de años de ministerio hemos pasado por muchas escaseces. Y siempre que nos viene algo, digo, sé que el Señor es bueno. El Señor es bueno. Siempre me acuerdo de que el Señor es bueno. Y me acuerdo de aquella historia de aquel hombre que decía: el Señor es bueno, Dios es bueno. Pero un día su patrón salió de safari con él, porque siempre que pasaba algo malo él decía: Dios es bueno. Y ese día estaban de safari por el campo, y aquel hombre no pudo defender a su amo, y una fiera le desgarró la pierna y tuvieron que mochársela.
Y aquel hombre lamentó y le dijo, mi amo, Dios es bueno. Y él en esa pelea con ese animal perdió uno de sus dedos también. Y él decía, pero ¿cómo dices tú que Dios es bueno? Mira, quedé mucho. Ahora tengo que andar con una pierna ortopédica y tú perdiste tu dedo. ¿Cómo dices que Dios es bueno? No puede ser. Pero un día otra vez salieron de safari, salieron por el campo nuevamente y se encontraron con una tribu caníbal y cayeron en manos de la tribu caníbal. Y estaban ya calentando la olla y todo para meterlos en la candela a él y al amo, a los dos. Pero faltaba hacer una revisión para ver si eran perfectos, y cuando lo acostaron para desmembrarlo, sacaron la pierna y se le desprendió. Dios es un Dios, y comenzaron a adorar a aquel hombre porque para ellos eso era algo anormal, era un Dios en medio de ellos. Entonces comenzaron a darle un círculo a aquel hombre y a adorarle, y a levantarlo, y se convirtió en un Dios para ellos, porque su pierna era una pierna que parecía pierna, pero era ortopédica. Si era una prótesis, entonces ellos veían aquello como que algo fuera de serie. Y entonces en vez de convertirse en la presa que se iban a comer, se convirtió en el jefe de ellos, en el Dios de ellos. Y cuando lo vieron a él con el dedo mocho y que era imperfecto, también consideraron que debería ser el asistente, que sería un semidios después de su jefe. Entonces, un Dios, dos dioses ahora después de ver convertido en comida en el plato que iban a degustar, ahora se convirtieron en el Dios de ellos. Y él le decía en el oído, mi amo, Dios es bueno, Dios es bueno. Hay cosas que nosotros en la vida no las entendemos, no las comprendemos, pero Dios es bueno. No entendía nada de lo que estaba pasando. Por eso al final lo que Dios le quería dar a entender a este hombre era que él entendiera su soberanía, y no solamente su soberanía cuando le dijo, yo sé que tú todo lo puedes, sino que dijo, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. También estaba reconociendo su omnipotencia, porque hay gente en la iglesia que flaquea, hay gente en la iglesia que pasa por cosas pequeñas y flaquea. Parece que el mundo se les viniera encima, parece que todo lo hubiese perdido ya, parece que ya estuviese acabándose el mundo y su vida no tuviera ninguna esperanza, por cosas que se pueden solucionar, por cosas que fácilmente tienen una solución, y nos damos cuenta que él reconoció su omnipotencia. Por eso hay cosas que una de las cosas por las cuales la gente se aflige es cuando tiene escasez, cuando casi no come, cuando no tiene plata. Yo era una de las cosas por la que me afligía. Ahora yo que me voy a afligir por eso, si la Biblia dice que él es el dueño del oro y de la plata, y si me lo está diciendo es porque es verdad. Entonces, ¿por qué yo voy a andar desconfiado? ¿Por qué yo voy a andar mal? ¿Por qué yo voy a andar incómodo? Esas cosas a mí no me desvelan ni me quita el sueño. Antes sí les confieso que me preocupaba que iba a comer mañana o pasado o tal vez el otro mes, porque a veces uno se preocupa por tonterías y uno tiene que confiar es en el Señor, porque Dios es bueno. Dios me enseñó a mí en estos 20 años de ministerio que Él es bueno, y que la escasez no es señal de que Él no esté con uno, sino que la escasez es una señal de providencia para que la fe tuya aumente, para que tu fe aumente, para que tú creas más, para que tú tengas más confianza. Y eso me ha hecho tener una confianza inmensa en el Señor, porque cuando yo digo, hoy no tengo plata, hoy no hay que hacer, ese día llega plata, ese día las cosas se solucionan, ese día comemos y quedo harto. Disculpen la expresión. Pero nosotros sabemos qué es lo que nosotros necesitamos cuando Dios es el solucionador de las cosas.
Y eso me alegra. Ya, es decir, que Dios a mí me hizo entender su omnipresencia, su omnipotencia en eso. A mí Dios me curó, a mi esposa también, porque ella ha visto conmigo las necesidades y cómo Dios nos las ha solucionado. Entonces, el trato de Job de Dios con Job era que en ese tratamiento que él le dio, era que entendiera su omnipotencia, su soberanía. Yo no sé cómo Dios te la estará haciendo entender a ti. No sé qué método utilizará o qué estará utilizando para hacerte entender su poder, para hacerte entender su soberanía. A mí me la ha hecho entender con la escasez y yo he ido entendiendo y me gozo. Y ahora que suenan aire de grandes bendiciones, yo le dije, Señor, si yo no he hecho nada, yo así en mi mente le dije, Señor, si yo no merezco, yo no he hecho nada. Me dijo, sí has hecho. Tienes 20 y pico de años atrás y me acordé hoy, pero yo, me comenzó a traer cosas en mi mente y me dije, sí le he servido, sí le he servido. Y el Señor, por cada acto de servicio que uno haga en su camino, Dios se lo paga a uno con creces, porque Dios no paga como pagan los piquirres patrones de la tierra. Él paga conforme a su poder y gloria, con las riquezas de su poder. Por eso es que hay gente que dice, ay, estos evangélicos, a veces uno los ve de la noche a la mañana, cambia, porque Dios cambia de un día para otro, porque Él no le pregunta a nadie, voy a enriquecerla, voy a enriquecerlo. Él simplemente está viendo que tú reconozcas su omnipotencia, que tú reconozcas su soberanía para bendecirte. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Job comienza también en el versículo 3 a reconocer su ignorancia, porque en el versículo, él repite el versículo 2 del 38, cuando el Señor comienza a hablar, le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Él aquí lo reflexiona y dice lo mismo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, yo no las comprendía. No comprendía. Job era un hombre ignorante. Otro punto que Dios trató de Job es la ignorancia. Porque Dios, siendo todopoderoso, siendo omnipresente, siendo omnisciente, nosotros tenemos a Dios como pocas cosas. Y por eso Él reconoció la ignorancia de Él. Y por eso cuando el Señor comienza a explicarle las cosas, le dice, jalarás tú al Leviatán con un anzuelo y le harás tú al Leviatán así, un monstruo que cuando abre los ojos, la Biblia dice que cuando abre los ojos así, cualquier persona se muere de lo impactante que es ese monstruo. Y dice el Señor, le echarás tú el anzuelo así, le harás, no, se muere uno. Entonces le estaba mostrando cuán ignorante. Y a veces uno no se da cuenta que uno es bastante ignorante delante del Señor. Uno a veces se pone a hablar locura, porque mire, pararse uno aquí en este sitio, en este lugar, a predicar la palabra, es el privilegio más grande que puede tener cualquier ser humano, porque cualquier persona puede dar un discurso de Galán, que fue un gran personaje, de Gaitán y de muchos personajes, John F. Kennedy, que pasaron a la historia, pero están muertos y nunca han podido hacer nada. Pero qué privilegio es que yo hable de Jesucristo, del Hijo de Dios. Qué privilegio es que yo hable de Jehová, Dios de los ejércitos. Eso sí es importante, pararse uno en un sitio público, hablar del que hizo el cielo y de la tierra, el que nunca ha pasado de moda, el que es el origen de la justicia, el que es el origen de la verdad, el que es el origen del conocimiento. Entonces eso sí es importante, que alguien se pare aquí y nos cite 2 o 3 palabras por el poder del Espíritu Santo. Eso sí es algo grandioso, porque eso todo el mundo no lo puede hacer, porque para que lo haga necesita tener el poder del Espíritu de Dios, necesita tener la presencia de Dios en su vida para poder hablar del Maestro de los maestros y del Señor de los señores, Rey de reyes.
Gloria a Dios. Job al final se da cuenta de eso y se pone a la orden de él. Dice, tú hablarás y yo aprenderé. Porque a veces uno no entiende las cosas de Dios. Cuando uno entiende la omnipotencia de Dios, sabe que ya no puede salir a hacer lo que bien le plazca. Porque hay gente que dice, no, yo hago esto, y no le ponen los planes a Dios. No le comenta nada a Dios. Va a hacer un trabajo, va a hacer cualquier labor, tiene planeado cualquier proyecto y nunca le comenta al Señor, Señor, ¿será que tú quieres que yo haga esto, Señor? O tú me das permiso para hacer esto. Muchas veces nosotros, pero Job ahora estaba dispuesto a poner esto. Y otra cosa importante en el versículo 5, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora en la visión de Job había falta de visión de él, había falta de visión. Job no era un hombre que tuviera de verdad docilidad, le faltaba docilidad y le hacía falta visión, porque dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Ahora él podía tener una visión clara de lo que era Dios, porque a veces Dios, para que nosotros podamos entender el poder de Él, su soberanía, para que nosotros podamos entender la visión de Él, tiene que tratarnos, tiene que procesarnos, porque muchas veces nosotros oímos hablar de Dios, sabemos que Él es el autor de esa palabra, sabemos que Él hizo el cielo y la tierra y que nada se mueve si no es por su poder, que todas las cosas en Él están cuantificadas, que Él sostiene las cosas con su poder, aún muy a su pesar, que la Biblia dice que con 3 dedos recogió el polvo de la tierra, que con un puñado de agua hizo los mares. Aún dice que nosotros no sabemos nada. Parece que no entendiéramos ese poder de Dios. Y cuando nosotros no entendemos ese poder de Dios, entonces nos pasa por procesos como el que pasó a Job. Pasarlo por ese proceso. Cuando Job pasó por ese proceso, entonces fue grande en su presencia. Porque Albert Einstein, un hombre que no era cristiano, dijo que el hombre es grande es de rodillas. Y eso lo aprendió y lo hemos aprendido, que el hombre es grande delante de Dios es de rodillas. Porque si ustedes analizan, yo les he dicho cuántas veces eso lo hizo Moisés y Aarón. A tierra, y cuando se fueron de rodillas, muchas cosas cambiaron la historia de Israel. Y ahora Job dijo, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora sí comprendo plenamente, ahora sí tengo entendimiento y tengo visión. Y lo que dice ya al final, el 11, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes había conocido, y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Lo volvieron a enriquecer. Y dice la Biblia aquí que volvió, dice, y le bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Impresionante cómo cambió la historia de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendió el propósito de la soberanía de Dios, su omnipotencia y su justicia. Entendió esas 3 cosas y tuvo mejor conocimiento de las cosas. Y a veces nosotros tenemos que ser procesados, porque habiendo todas las cosas que Dios hace con la gente que está a nuestro alrededor, con los testimonios, con las cosas grandes que vemos de su poder, muchas veces nosotros no nos convencemos. Y entonces Dios muchas veces, como quiere tratar con nosotros directamente, entonces llega y nos entra en un proceso a nosotros. Y entonces cuando nosotros pasamos por el proceso, ya nadie nos hace retroceder, nadie nos hace tener otro pensamiento o otra idea, porque lo que nosotros vivimos, lo vivimos nosotros, y ya Dios nos hizo entender a profundidad en nuestros corazones esa situación. Por eso no esperemos
que Dios tenga que tratar con nosotros como trató con Job, para reconocer su omnipotencia, su justicia y su soberanía, sino que seamos dóciles, sencillos y humildes. Amén. Amén. Dios, pongámonos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre mío. Agradezco tu grandeza, tu poder. Que cada cosa, que cada proceso en nuestras vidas no sea necesario hacer más nada, Señor, sino que podamos, Dios mío, entenderlo y vivirlo y no dejarnos llevar, Dios, de nuestras emociones, sino obedecerte, Señor, ensalzar tu nombre y honrarte y estar dispuesto a caminar en todo lo que tú nos digas. Eso haremos, Señor. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y ya. Amén. Dios les bendiga.